Bueno, entonces les estaba diciendo que vamos a hablar de sistemas de tuberías en paralelo. Voy a proyectar para que por favor me digan si ven la pantalla. Y bueno, los que están acá. Bueno, nosotros habíamos estado revisando sistemas de tuberías en serie y sistemas de tubería simple. Vamos a recordar un poquito. Simple es cuando solo tenemos un diámetro de tubería, un material. Y en serie es cuando tenemos diferentes diámetros de tubería o diferentes materiales y entonces trabajamos con C por caudal, que puede ser al cuadrado o a la 1.85 si yo trabajo con Hazen o trabajo con Darcy. Generalmente hemos trabajado con Darcy porque hemos trabajado con Darcy porque tiene condiciones más acentuadas con el clima o con las condiciones físicas de la zona. Entonces, por eso consideramos que es mejor el diseño con esos elementos, digámoslo así, o con ese autor. Pero no quiere decir que Hazen sea malo, sino que simplemente es más seguro o más, el dato es más certero con Darcy, pero bueno, vamos a trabajar ahora con Hazen también. Entonces, como esos dos tipos de sistemas en serie y sistemas simples. Hoy vamos a trabajar sistemas de tuberías en paralelo, que son sistemas de tuberías como está aquí en la diapositiva planteado, o como les tengo aquí en el tablero, los que pueden ver el tablero. Entonces vamos a tener un caudal de entrada y vamos a tener un caudal de salida. Igual que acá, un caudal de entrada, un caudal de salida por acá, ¿cierto? Y voy a tener 3 ramificaciones. Fíjense que siempre se debe cumplir con la ecuación de continuidad o la ecuación de conservación de la masa. ¿Qué es lo que me dice la conservación de la masa? Que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. O sea, por más de que yo distribuya los caudales, siempre mi caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida. Por ejemplo, en el sistema que nosotros teníamos en el plan, nosotros teníamos una entrada que era lo que entraba desde el registro o lo que salía del tanque o lo que salía de la bomba y eso iba a poder entregar a diferentes puntos, ¿cierto? A lavamanos, a lavaplatos. Entonces, ahí pensar siempre que la distribución de caudales no se hace en los accesorios, sino la distribución de caudales se hace en los aparatos porque entrego un caudal y que la sumatoria de esos caudales que yo estoy entregando o que están saliendo de mi sistema va a ser igual al caudal de entrada. Si tengo 2 caudales de entrada, puede ser, ¿cierto? Entonces, esos 2 caudales de entrada van a ser iguales al momento en que salen de mi sistema de tuberías, ¿de acuerdo? Ingeniera, en estos sistemas de tuberías en paralelo se pueden dar diferentes tipos de diámetro, sí. Yo puedo tener mi tubería 1 con un diámetro de 200 milímetros y mi tubería 2 con un diámetro de 150 milímetros o un diámetro de 1 pulgada y un diámetro de media. Entonces, sí se pueden dar diferentes diámetros de tubería. Ingeniera, puedo tener diferentes diámetros de tubería también. Materiales de tubería también. Yo puedo tener PVC, puedo tener galvanizado. Lo que pasa es que generalmente no se trabaja de esa forma. ¿Dónde se puede trabajar de esa forma? Por ejemplo, si yo tengo mi bomba sale en 2 pulgadas o 3 grandísima, digámoslo así, y sale en acero, en hierro galvanizado y conecta con una tubería en PVC. Ahí sí puede hacer a través de una unión o un engranaje o un anillo, digámoslo así. De esa manera puedo cambiar el diámetro. Entonces, ojo, ahí tengo que tener en cuenta qué accesorio voy a trabajar, ¿cierto? Si va a ser una unión, por ejemplo, y saber si hay una reducción, que por lo general es una reducción, porque conecto con un sistema de tubería a presión. Entonces sí se pueden dar diferentes tipos de materiales. No es lo más común, pero puede pasar. Entonces, bueno, esas combinaciones se pueden dar. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en este tipo de sistemas? Este tipo de sistemas necesita una distribución. Otra pregunta que pueden hacer, yo me les adelanto, es, ingeniera, ¿puede haber un accesorio en la tubería 1 o en la tubería 2 y no en la tubería 3? Sí, pueden haber accesorios. Por ejemplo,
Esta distribución se da porque yo necesito en la tubería 1 colocar una válvula y distribuir a determinado punto, pero en la 2 no, ¿cierto? Y en la 3 sí necesito de pronto entregar un caudal, ¿cierto? A un punto específico, un lavamanos, a un lavaplatos, y en la 1 también necesito entregar a otro punto, a un inodoro, a cualquier aparato, ¿cierto? Entonces se da esta distribución y puede tener accesorios. Podemos pensar que hay accesorios. En este caso, la salida está hacia el punto que yo llamo ahí J. Entonces, el punto de inicio es I y el punto final es J. ¿Sí? Esto es una I latina y esto es una J. ¿Cierto? Entonces, tengo un caudal de entrada, viene de un tanque, puede ser, ¿cierto? Y entra por esta tubería y en I tengo una ramificación, una distribución a 3 tuberías, 1, 2 y 3, y en J me encuentro otra vez. ¿Cuál es la característica de este sistema? Este sistema se distribuye pero vuelve a encontrarse. Si no, no sería un sistema de tubería en paralelo. ¿De acuerdo? Si no se encontrara en un mismo punto o en un nodo, como lo vamos a llamar. Esto lo llamamos nodos. El nodo de entrada y el nodo de salida. Y en ese nodo se cumple la conservación de la masa, ¿sí? O sea que el caudal que entró acá debe sumar el mismo caudal que salió acá. Si se ramifica, pero no vuelve a encontrarse, es un sistema de tubería ramificado abierto, y eso lo vamos a ver en otra clase, no por ahora. Hola. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de sistemas? Su distribución, su forma es esta que ven acá. Bueno, y la que tengo pintada en el tablero, que simplemente es sin esta tubería 2, o sea, como este cuadrito, para los que no están acá. Entonces, ese es el tipo de tubería en paralelo. Paralelo no quiere decir por la geometría, ¿sí? No quiere, porque yo puedo pensar de una vez, si me dicen paralelo, son como dos líneas que van como en el mismo sentido, ¿cierto? Eso es lo que yo pienso cuando hablo de geometría descriptiva. Y no, en este caso no, en este caso es que yo tengo una distribución y vuelvo a encontrarme en otro punto, pero con el mismo caudal que ingresó. Esas son las condiciones. Entonces, ¿se puede aplicar ese sistema, digamos, para que se utilice un sistema en paralelo? No, en un sistema, en una vivienda puede ser. Lo que yo te digo, tengo un punto de entrada desde el registro, reparto algunos puntos y vuelve a encontrarse todo el caudal a la salida, de pronto para entregar a otro apartamento o a otro punto. ¿Sí? Es un sistema de tubería a presión. De pronto, si yo necesito en una finca entregar algunos bebederos o en un sistema de riego, entonces tengo puntos habilitados de riego y vuelvo y me encuentro en otro punto de salida, de pronto para entregar a otro predio, ¿sí? Pero necesito hacer esas distribuciones, ¿sí? Puede ser un sistema de riego, como que pinta mejor, entrego a un punto y a un cultivo, al otro, y luego allá conecto otra vez de pronto a otro punto que yo necesite entregar aquí afuera en J y sigo distribuyendo. Entonces, ahí se puede aplicar. Entonces, pero es eso, no quiero que piensen en paralelo solamente en la geometría, como en dos líneas que van en el mismo sentido, sino que se debe cumplir la condición de que hay un punto de inicio, de entrada, donde tengo un caudal, y un punto final de salida, donde voy a tener el mismo caudal que ingresó. Ese es el sistema de tubería en paralelo. Voy a leer la definición. De pronto pueden entender mejor al leerla. Dice que es una combinación de dos o más tuberías, como se muestra en la figura, de modo que el caudal de entrada abastece el sistema para luego converger en el punto común J. Casi siempre donde se cumple la conservación de la masa lo vamos a llamar J de aquí para adelante. Una diferencia importante entre un sistema de tubería en serie y un sistema de tubería en paralelo. ¿Se acuerdan de los sistemas de tubería en serie, no? Entonces, una de las reglas del sistema de tubería en serie era que las pérdidas eran acumuladas. Entonces, claro, decíamos, ok, ingeniera, tienes tu tubería de 1 pulgada,
Entonces hallamos las pérdidas por fricción localizadas y luego tenemos la tubería de media, entonces hallamos pérdidas por fricción localizadas y sumamos. Y si tenemos otro diámetro, pues las pérdidas de esa tubería y sumamos. ¿Eran qué? Acumuladas, ¿cierto? En este caso, miren la diferencia que es, esto es muy importante. Un sistema de tubería en paralelo es que en el sistema de tubería en serie las pérdidas son acumulables y el caudal es el mismo. Claro, el caudal era el mismo porque el caudal que nosotros teníamos por la tubería llegaba a ser el mismo caudal a menos de que se ramificara y hubiera una distribución. Pero el caudal, si estábamos trabajando en el mismo circuito, en la misma línea, lo teníamos igual. Es el mismo, pero en las tuberías en paralelo, las pérdidas de carga en cada línea son las mismas, mientras el caudal total de abastecimiento es la suma de los caudales de los tubos que circulan en paralelo. Entonces, fíjense la diferencia tan importante. Lo que me está diciendo acá es, los sistemas de tuberías que están en paralelo tienen pérdidas iguales, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la pérdida fricción más localizada, es decir, la pérdida total en mi tubería 1, que sería esta tubería acá superior, es igual a la pérdida que se genera de I por la 2 hasta J. O sea, las pérdidas de 1 y la pérdida de 2 son iguales. También dice, como son iguales, también dice que la pérdida en 2 es igual a la pérdida en 3. Entonces dice que las pérdidas son iguales o que son equivalentes por hacer parte de un sistema de tubería en paralelo, que no era así en los sistemas de tubería en serie, sino que eran acumulables. ¿Qué pasa en este caso? Que yo tengo caudales diferentes, ¿cierto? Que este caudal que pasa por 1 es una proporción de mi caudal total, o sea, un pedacito de mi caudal total. Igual que 2, igual que 3, son partes de un todo, de este caudal total. ¿Ya? Las pérdidas aquí no las voy a sumar porque son equivalentes. Los caudales sí los voy a sumar para poder obtener mi caudal total. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta está ahí? Yo creo que eso es lo más importante, o sea, saber eso es lo más importante, que los sistemas de tuberías en paralelo tienen pérdidas equivalentes, o sea, iguales. Eso es lo más importante de los sistemas de tubería en paralelo, que las pérdidas son equivalentes o iguales. Voy a poner esto por acá. Como yo sé que ustedes prefieren hacer el ejercicio conmigo, vamos a hacer el ejemplo. En realidad hay muchas formas de resolver este tipo de ejercicios porque se convierten en un sistema de ecuaciones dependiendo de las tuberías que tengamos de 2x2 o de 3x3, digamos, dependiendo de las incógnitas. Entonces, a los que les gusta el álgebra y le cacharrearon harto al álgebra con eliminación, sustitución, por cualquiera de esos métodos, lo pueden resolver porque esto se vuelve un sistema de ecuaciones de 2x2 o de 3x3, porque van a tener, ¿cuál es posiblemente la incógnita que van a tener? El caudal. ¿Cómo se distribuye? Esa es la gran pregunta, ¿sí? No vamos a trabajar acá un caudal ponderado porque digamos que esa es una salida muy, no tan técnica, sino muy estadística, ¿cierto? Entonces acá lo que hay que revisar es dependiendo de la energía que hay en los dos puntos o dependiendo de los diámetros que hay, vamos a trabajar un sistema de ecuaciones, bien sea de 2x2 o de 3x3 y solucionarlo por cualquiera de los métodos que ustedes conozcan para resolver ecuaciones. Entonces, ¿cuáles son los datos que tengo acá? Dice que tengo un caudal de entrada, dice que tengo una longitud de tubería 1 de 80 metros, un diámetro de 0,16 metros, un coeficiente de fricción de 0.018 metros.
¿Qué pasa acá? Pues que ya hemos hallado coeficientes de fricción, o sea, ustedes que pueden tener en un ejercicio los mismos datos que tuvieron en un sistema de tubería en serie, o sea, como la temperatura, el caudal, ustedes igualito pueden hallar coeficiente de fricción, igual. Acá tengo todas las longitudes, entonces, los diámetros, los coeficientes de fricción y tengo un caudal de 1 metro cúbico sobre segundo. ¿Qué necesito? Yo necesito saber la distribución de los caudales. O sea, cuál es el caudal que circula por 1, cuál es el caudal que circula por 2 y cuál es el caudal que circula por 3. Y hallar las pérdidas. O sea que hallando la pérdida solo de una tubería, puedo hallar la pérdida pues de la 2 y de la 3, o sea, de todo el sistema. Simplemente con hallar una pérdida, yo hallo la pérdida de todo el sistema. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, pues es un sistema de ecuaciones. Vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Voy a hacer una igualación, ¿cierto? Porque lo que yo estoy diciendo acá, por ahí voy a arrancar, es que la pérdida de energía en la tubería 1 es igual a la pérdida de energía de tubería en 2. Como no me están hablando de ningún accesorio, yo puedo suponer que solo tengo pérdidas por fricción. Ustedes dirán, no, profe, pero pues ahí tienes un codo porque es que hay un giro, ¿cierto? Entonces yo les voy a decir, bueno, esa longitud que hay es la longitud equivalente, ¿cierto? Porque ya se sacó la longitud equivalente para ese codo. Si te dan pérdidas por accesorios, bueno, pues colocas pérdidas por fricción más pérdidas por accesorios, ambas, ¿cierto? Entonces voy a hallar pérdidas por fricción. Entonces pérdidas por fricción me dice que es F, que voy a decir que es 0.018, voy a trabajar con 1. Ah, bueno, voy a hacer primero el planteamiento para que ustedes lo tengan. Pérdidas totales en 1, no sé si queda mejor negro. Es igual a las pérdidas totales en 2, ¿cierto? Entonces, como son pérdidas por fricción, voy a decir F, que no la sabemos, por L. Yo puedo utilizar las mismas fórmulas que trabajé con C por Q a la N. Esa fórmula yo la puedo trabajar. O puedo trabajar la convencional, la que ya he trabajado, que es esta, F por L sobre D, ¿cierto? Por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Por eso es que es mejor trabajar la de 0.0827, porque esa ya está caudal al cuadrado, ¿cierto? Yo acá tendría que colocar velocidad al cuadrado es caudal sobre el área. Puedo sacar el área, ¿cierto? Pi cuartos de diámetro al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Para yo no colocar acá pi. Hagámoslo de una vez. A mí me da 8.11 por 10 a la menos 3. Listo, gracias. 10 a la menos 3. Pero como sería velocidad al cuadrado y vuelve sobre 2G. Yo creo que nos queda más fácil utilizar la otra ecuación. Pero nos devolvemos. Sí, con ese video y aparece una otra del caudal para después allá. Es más fácil. Pero no quiere decir que la que estaba haciendo esté mal, sino que resulta 2G más largo. Entonces vamos a utilizar esta, 0.0827 por F
por L. Los que tengan la otra la pueden seguir haciendo, simplemente era colocar abajo 2 veces la gravedad y ya está. Y acá simplemente voy a colocar sobre diámetro a las 5, queda mucho más fácil. Pero con la otra podemos probar los que la tienen. Ah, bueno, me falta caudal. Pienso que este 0.0827 lo podemos eliminar también. Y vamos a colocar acá. Como yo estoy diciendo que mis pérdidas son iguales, pues entonces yo voy a igualar mi tubería 1 con mi tubería 2. Lo podría hacer tubería 1 con tubería 3. Lo puedo hacer de cualquier forma. Finalmente tengo que igualar alguna también con mi tubería 3. Este sería caudal 2 al cuadrado. Entonces sería ese un primer sistema de ecuaciones que yo tendría. Esa igualdad. Yo sé también que caudal 1 más caudal 2 más caudal 3 igual a 1 metro cúbico sobre segundo, porque es el caudal total. ¿Cierto? Como tengo 3 incógnitas, debo tener ¿cuántas ecuaciones? 3. O sea que voy a copiar esta también. Y voy a igualar, puede ser 1, pero entonces con 3. Entonces sería 0.0827 por F, voy a colocar acá, entonces el F de 3, 0.025 por L, que serían 300, sobre el diámetro, 0.254. Y ese sería caudal 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿O tengo algo que no sea? Yo ahí para simplificar, yo puedo eliminar estos 0.0827, ¿cierto? Ahí ustedes que están en el cuaderno les pueden colocar como una barrita para que quede más chiquita la ecuación. Empecemos a eliminar, podemos empezar a trabajar esta. Y también podríamos eliminar los F que son iguales. Los pueden eliminar ahí con la barrita, como les digo. Voy a despejar caudal 1, es lo que quiero. Entonces yo puedo decir que caudal 1 es igual a 120 sobre 0.1524 a la 5 por caudal 2, esto al cuadrado, pero esto lo voy a pasar a dividir y voy a obtener aquí como un valor de todo eso
frente al caudal 2. Como este está elevado al cuadrado, pues también al final lo voy a sacar en raíz y finalmente voy a tener un número con caudal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esa operación. Entonces vamos a coger 120 sobre 0.1524 a la 5. Tengo igual sobre 80 sobre 0.1016 a la 5. Y ahora sí, raíz. ¿Cuánto te da? 0,44. Sí, a mí también. Muy bien. Caudal 2. Sí, caudal 2. Va, entonces ya ahí lo tengo. Ahora, pues ahí todavía no tengo nada, ¿cierto? Porque tengo caudal 1 en función de caudal 2. Yo quisiera pasar todo como a esta ecuación. Entonces yo podría decir que caudal 1 es 0.44 Q2 acá. Y ahora necesito saber caudal 3. Yo dejé en función. Lo mejor sería caudal 2 igual a cuántos caudal 1, porque yo tengo acá este caudal 3. Pero bueno, ahorita hacemos la conversión, no pasa nada. Y ahora, ya como tendría ese caudal 2 en función de caudal 1, necesito este caudal 3 también en función de caudal 1. Entonces voy a hacer lo mismo que hice ahora. Acá voy a quitar esto con este para que me queden menos y ustedes lo puedan ver mejor. Y creo que hasta ahí puedo llegar. Y de nuevo. Sería 0.018 por 80. 0.16 a la 5. ¿Cuánto les da? A mí me da 0.23. ¿Sí? Bueno, perfecto. Yo lo estaba volviendo a hacer. ¿Todos vamos ahí o alguno tiene alguna pregunta? ¿Hay allá el caudal 1 en términos en función del caudal 3 o al revés? Yo creería que nos sirve más al revés. Pues lo empecé así como para que se entienda el despeje, pero creo que nos toca es inverso, ¿cierto? Ahí de acuerdo a lo que estamos viendo. Porque necesito colocar acá, si yo coloco caudal 1 sería 0.44 caudal 2. Acá podría dejar caudal 2, pero caudal 3 está en función de caudal 1. Más bien decir caudal 3 en función de caudal 1, caudal 2 en función de caudal 1 y ahí ya todo me quedaría bien, ¿cierto? Entonces sería Q2 es igual a 1 sobre 0.44. Claro que ahí lo ideal serían como todos los decimales. A mí me da 2.27. De pronto íbamos a tener un fallito en decimales, pero nos tocaría volver a hacer todo esto y colocarlo invertido. Acá sería Q2 sería 1 sobre 0.44, me da 2.27 Q1. En el otro voy a hacer lo mismo. Voy a decir
1 sobre 0.23. Eso me da 4.35, más o menos. Entonces digo que Q3 es igual a 4.35. Q1. Y acá digo Q1, lo voy a dejar igual, más Q2, que es 2.27 Q1, más 4.35 Q1, que sería Q3. Igual 1. ¿Sí? O sea que ¿cuánto daría Q1? 0,13 metros cúbicos sobre segundo. Sí, cambia. Si lo hago de aquí por allá, me da como 2.25. Acá me están 2.27. Creo que algunos decimales nos van a quedar como faltando. 0,13. Sí, señora. Metros cúbicos sobre segundo. Bueno, sí. Solo que ahora no le voy a colocar metros cúbicos. Y ahora sí lo que voy a hacer es reemplazar. ¿De acuerdo? Para poder obtener ya los demás. O sea, ya puedo saber Q2 cuánto vale. Porque si esto es 0,13 metros cúbicos sobre segundo, pues Q2 es ¿cuánto? 0.13 por 2.27. Eso sí lo hicieron bien. O sea, todos me dicen que ese es el valor. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Q2, entonces multiplico por 2.27. 0,30. Sí. 0,29.2 decimales. Sí, 0,29. Sí, lo que pasa, sí da 0,297. Lo que pasa es que si tomamos dos decimales nos quedarían 0,30. Entonces yo creo que dejémoslo 0,30. A ver. Y Q3, 57. 0,57. Entonces, punto 13 más punto 3 más punto 57. 1. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos la distribución de los caudales. Todo esto está en metros cúbicos sobre segundo. ¿Cierto? Porque esto era de 1 metro cúbico sobre segundo. Ahora sí voy a poner. Ahora, lo que me quedaría faltando es saber cuál es la pérdida del sistema. ¿Cómo calculo esa pérdida?
señores y señoritas. Reemplazando en una de estas, ¿cierto? Pero completa, en una de estas que ya había hecho, pero completita. O sea, con el 0.0827 por F. ¿Será que la digito otra vez? No, ustedes se la saben. Voy a digitarlo otra vez. Por acá. ¿Cuál tengo que hacer para hallar la pérdida? ¿Cuál? ¿Cuál me sirve? Cualquiera, ¿cierto? Sin sumar. Entonces yo cogí esta, 0.0827 por F por L, sobre diámetro a la 5 por el caudal 1 al cuadrado. Pero otro me puede hacer el favor y coger otra, para que comprobemos que eso da igual. O sea, otro puede llegar y coger esta y decirme, profe, mira, esa da tanto, nos debe dar igual. O sea, si hay diferencia, tiene que ser como en decimales ya muy pequeñita. Epa. Entonces, yo estoy haciendo la primera. ¿Cuánto te dio? ¿Qué unidad? La pérdida. Eso lo vimos en las sustentaciones. Nos decían metros cúbicos, ¿qué unidad? Las pérdidas. El metro, ingeniera. En metros, muy bien. El metro. En metros, muy bien. La segunda pérdida a mí me da 190,6 metros. A mí Uy, también, profe. nos cambió harto. Debería quedar así igualita. Eso debe ser pues por decimales. Pero debería quedar como la misma. ¿Cuánto es el caudal? 3.57. 190.61. Sí, siempre cambio. Eso debe ser por decimales. Porque acá, en este primer momento, debimos despejar como hacia el otro lado. Pero dan muy cercanas. Y lo mismo debería pasar con ¿cuál nos falta? La 2. La 2, que es como esta. Con todo eso. A mí me da 195,56.
¿Alguien más? Sí, a mí también, profe. 195. Coma 56. 195,56. Bueno, todas nos deberían dar como un poquito más cerquita. Pero bueno, digamos que ese es el método o la forma de resolverlo. Vamos a hacer otro. Y vamos a tratar de despejar como en el sentido que es, porque yo esta la despejé, digamos, de esta forma acá se perdieron unos decimales. Si yo la arranco desde acá me daba 2.25. Entonces tratemos de despejarla inicialmente como de la forma que queremos. Pero realmente este es el ejercicio que hay que hacer. Estas pérdidas pues deberían quedar igualitas. En este caso pues son diferencias no tan grandes, pero deberían quedar más pequeñas. Entonces vamos a volver a resolver otro ejercicio y probamos lo mismo. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer este y probamos lo mismo que acabamos de hacer. ¿Listo? Solo que en este caso dice el caudal es de 280 litros por segundo. ¿Qué pérdida de carga? Pérdida de carga es la pérdida de energía. Tiene lugar entre B y C. O sea, hay que hallar las pérdidas totales, ¿cierto? Porque si está preguntando entre B y C, pues es la misma de los otros. Y cómo se reparte el caudal en los conductos en paralelo. Y aquí hay una longitud de 3.600, un diámetro de 30 centímetros, una longitud de 1.200, un diámetro de 20 centímetros, una longitud de 2.400 y un diámetro de 20 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Yo creo que el error del pasado fue pues como ese intercambio de valores y perdimos decimales. Entonces en este intentemos no perder tantos decimales para que podamos obtener un valor de pérdida más acertado, digámoslo así, igualito. Acá nos hace falta el coeficiente de fricción, ¿cierto? Porque tenemos el caudal y la longitud del diámetro, que son los mismos datos que teníamos en el pasado, pero adicional a eso teníamos el coeficiente de fricción y no nos da un C. Entonces propongamos un coeficiente de fricción. Vamos a ponerlo de 0.02. ¿Listo? Y lo vamos a resolver. Sí, con eso lo hicimos. Sí, está bien. Ingeniera, ¿vamos a trabajarlo en litros por minuto o vamos a trabajarlo en caudal? Perdón, en metro cúbico. ¿Eso de qué depende? ¿De qué crees? Pues sí, depende de la fórmula con la que trabajemos, ¿no? Exacto. Y si yo puse F, quiere decir que vamos a trabajar con Darcy, o sea que sí trabajaríamos en metros cúbicos sobre segundo. O sea que nos tocaría convertir ese caudal de 280 litros a metros cúbicos. O sea que nos quedaría de 0.28, ¿cierto? 0,28, sí, señor. Listo. Voy a ponerlo acá de una vez. Dale, ya voy. Sí, estaba pensando en cambiar. Vamos a poner este F1.02. Vamos a poner F2.
así, en negro. La idea es que ustedes lo vayan haciendo. Voy a hacer, que es lo que yo digo que de pronto nos quedó mal, es despejar el caudal 2 en función del caudal 1. Bueno, ustedes me dicen cuánto da. Pero a mí me da 1,63 el primero. 1,63 el primero. A mí no, pero bueno, voy a poner 1,63. Si alguien tiene una respuesta diferente, me dice, por favor.
Sí, a varios les dio 1.63. Si lo están haciendo. A mí primero A me mí me da, da 0.60. 0,61. Perdón, yo despejamos el caudal 1. Porque, y la idea es eso, o sea, que creo que ese cambio fue el que nos hizo perder decimales, entonces por eso quiero despejar todo en función de caudal 1. A mí me da 0.613. A mí me da igual, Inge, 0,613. Entonces hagámoslo así. Voy a poner 3 decimales, a ver si es eso. Quiero que nos dé igual las pérdidas. Listo, va. Entonces, después de 4 veces que lo hice. Yo doy fe que acá todos lo están haciendo. Problemas con los compañeros virtuales que no los veo que lo estén haciendo. Pero yo doy fe que los que están acá son muy juiciosos y todos lo están haciendo. Ese me da .444. ¿Sí? Gracias, Lisbeth. .44. ¿Alguien más? Dime. Sí, a mí me da igual, 0,44, 0,4 periodos. Listo. Ahora hagamos entonces el despeje. Sería 1 más .613 más .444 igual a .28. .28. ¿Cuánto les da eso? A mí me da 0,136. Mira, eso da 0,136. Dale. Listo. Mira que ese pasito ahí, ¿será que me lo puedo volver a explicar? Es que ese pasito no lo entiendo para hallar el Q1. Es ya coger, ese pasito suena a baile. Bueno, es coger caudal 1, pongo pues 1 porque es
digamos que una unidad. Entonces, 1 más caudal 2, entonces el caudal 2 equivale a 0.613. Entonces coloco 0.613 porque en este caso caudal 2 es 0.613 caudal 1. Más el caudal 3 en este caso es 0.444 caudal 1. Entonces 0.444 lo sumo. O sea, sumo una unidad más lo que equivale el caudal 2 en términos de caudal 1, más lo que equivale el caudal 3 en términos de caudal 1. Entonces ya ahí todo me queda en función de caudal 1, porque yo ya sé cuánto me representa el caudal 2 en función de caudal 1, igual que el caudal 3. Al sumar, por ejemplo, ahí me da 2.057, ¿ya? Y eso es igual a 0.28. Entonces el despeje es como si esto me quedara, como si esto fuera. Señor, perdóname. Ah, pues eso depende tú cómo lo despejes. Tenemos el mismo valor, 0,613. Yo tengo 0,613 Q2. No, porque así la fórmula de hecho. Ah, no, porque ahí sí cambiaría el valor. Porque yo lo que hice, ¿será que lo hicimos mal? No, lo que hice fue este sobre, o sea, ¿sí ves mi mouse? Sí. Este sobre esto, o sea, yo despejé fue el caudal 2, no al contrario como lo hice al principio. Yo cogí este sobre esto, ¿sí? Y ahí sí despejé caudal 2. No, sí, señora, esa parte sí quedó bien porque pues yo fui el que dije el que 1,60 algo porque yo lo había cogido al revés como lo hicimos anteriormente, pero ya cogiéndolo bien, ahí sí daba esos resultados. ¿Cierto? Sí, sí, esa es la idea, porque si no, sí nos quedó mal. Listo, gracias. Acá estoy colocando lo que les dije, todo en términos pues del caudal 1. Que me dijeron que daba 2,057, ya caudal 1. Y ella nos da 0.136, ¿cierto? Sí, sí, señora, ahora sí, ya lo entendí, muchas gracias. Bueno, señor, con gusto. Estamos para servirle. Listo. Ahora el caudal 2. A mí me da 0,083. Sí, a mí también, 0,083. Y el caudal 3 me da 0,060. Listo. Eso sí nos da la suma 0.28. Sí, señora. Ahora. Da 0,279, o sea, aproximados decimales. Bueno, nos toca ahí mirar con decimales cuál se acerca más, porque si no, ya estamos. Bueno, revisemos las pérdidas. Sí, da 0.279. Sí, si yo lo redondeo, me daría 0.28 a 2 decimales.
Está bien. Hallemos las pérdidas entonces. O sea, reemplacemos en esta, que es como donde no me gustó lo que dio ahorita. Y en esto. Bueno, miremos esas dos a ver si no intentamos la tercera. Ahí lo que estamos haciendo pues es reemplazar, simplemente. La primera me da 45.32. ¿Sí? Miremos la segunda. Me da 44.87. Sí. Bueno, pues no está tan lejos como la otra. Algo hice mal. 0.0827.021 1200 sobre 0.2 a la 5 por 0.613, ¿no? Al cuadrado. ¿Por qué me da así? Bueno, me acuerdo, compañero, 44,86. 44. 86. Y hagamos el último. 44.66 con 3, ¿cierto? Bueno, y dieron un poquito más cercanos. Pero sí, pues prácticamente tendrían que dar iguales porque hicimos una igualación. Pues entonces, o sea, lo obligamos a que fueran iguales en este sistema. Entonces, por eso tendría que dar igual. O sea, ¿a qué me refiero? A que no es un error de hidráulica, sino que es un error de matemáticas, de decimales, ¿cierto? Entonces, porque acá está planteada que la igualdad, entonces simplemente, tal vez si lo hiciéramos en Excel, cogería todos los decimales y nos daría igualito. Esta es la forma, digamos, de resolver este sistema de tuberías en paralelo. Vamos a, bueno, entonces yo digamos que les dije dos cosas, revisar sistemas de tubería en paralelo y sistemas de tuberías en serie. O sea, realmente este puede ser un ejercicio de sistema de tubería en serie. ¿Por qué? Porque este puede hacer una tubería, acá ver un accesorio, acá ver una tubería, acá ver un accesorio, acá ver una tubería. O sea, que lo que yo quiero decir es que esta pérdida total acá
va a ser igual a esta pérdida, por ejemplo, ¿cierto? O que esta pérdida total acá va a ser igual a la pérdida que puede ser de este pedacito y de este pedacito. ¿Me hago entender? O sea, claro, acá lo hicimos de la forma más sencilla, que es que toda esta es de las mismas características, pero puede pasar también que aquí haya un accesorio. Entonces vamos a tener que sacar las pérdidas totales de esta tubería, que serán las pérdidas por fricción más la pérdida localizada, y eso va a ser igual a esta pérdida de fricción, por decir algo, ¿sí? Entonces existen esas dos formas. Entonces para eso, pues voy a proponer, solo que como que azul no cala, ¿verdad? Ay, pero, no, ya sé, vamos a poner este fondo de otro, o si lo ven. No lo ven, pero no lo ven es por el fondo, ¿cierto? Tendría que cambiar el fondo. ¿Y esto cómo es que es la cosa? Diseño. Acá. Sí, ahí selecciona las cosas. Pero ya, no, lo quiero de otro color. Eso. Pero las letras. Entonces pon uno negro. Mejor le cambia el color a esa imagen. Pero creo que es una imagen y no la puedo cambiar. Y le dan formato de imagen. Ya. Bueno, y ya. Morada. ¿No les gusta el morado? Ahora sí lo ven. No, ¿cómo que se ve más el blanco? ¿Más el blanco? No. ¿Cómo si las letras son blancas? ¿Cómo van a ver más? Por eso no, se ve más el blanco de las letras, y era así yo. Con el negro se ve más el blanco de las letras que es. Ok. Así se ve mejor. Listo, ya les arreglé la imagen. Ingeniera, Señor. ¿será que puede devolverse la diapositiva anterior? Es que estoy comparando los resultados, los últimos, por favor. Sí, señor. Listo, permítanme los anoto acá. 32, 44, 86. Listo, ingeniera, gracias. Bueno, entonces este sistema que tiene, esto tiene un accesorio, ¿de acuerdo? Entonces este es, el caudal a través de la tubería es de 440 litros por segundo. Determine la pérdida de energía entre los puntos B y C. Si el coeficiente de fricción en uno es de 0.018 y el coeficiente de fricción es de 0.02. Solo que en esta vamos a tener un accesorio que tiene K igual a 20 y la otra tubería de acá debajo es de 245, diámetro de 45 y no tiene ningún accesorio. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo resolveríamos? Vamos a hacer ese que tiene accesorio. Y luego de que hagan ese que tiene accesorio, entonces ya hacemos este que tiene un sistema de tubería en serie, que es este. Este está en paralelo con otro sistema de tubería en paralelo. Este sería un sistema de tubería en serie con uno que está en paralelo. Y este con uno que tiene accesorio. Esos son como los modos en los que uno puede encontrar estos ejercicios. Entonces está el sencillo, está con accesorio y está el sistema de tubería en serie. Entonces vamos a arrancar con este, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo harían? Pues que básicamente es lo mismo, solo que planteando las pérdidas por accesorio. Acá vamos a sumar de una vez el accesorio.
¿Cierto? Sería así. Es que no sé, pero creo que se ve mejor así. Oh my God. Nunca es. Sería una. Y acá. $440. Creo que 0.044, creo. Lo que te da, ¿qué? ¿Caudal 1 o caudal 2? No, los 440 litros por segundo en metro cúbico. 440 dividido en 1000. Punto 44. No importa cuál es el. No, no importa porque solo tenemos dos. Entonces ahí está más fácil. Bueno, por acá el caudal 1 da 0.24, por allá. Los niños y las niñas, ¿cuánto les da? ¿Sí? Ah, sí. Me faltó caudal 2. Escribir acá. Pero es que no está acá este. Que sería, no sé, pero eso se confunden mucho, así que lo voy a colocar. En este sí nos debe dar igualito, o sea, pues hay dos nomás de ecuaciones. Tendría que dar.
¿De qué? Punto 35.5. O ponemos punto 35 porque son dos decimales. ¿Cuánto les da a ustedes? Entonces caudal 1 sería menos punto 44. Sería punto 0.85. Tendría que dar punto 0.9. Profe, una pregunta, ¿usted le dio lo mismo del caudal 1? No lo hice. ¿Toca hacerlo? A ¿Quedó mí mal? me da ¿Cuánto le da usted, David? 0,19. Me da 0,19. No, caudal 1, no, caudal 2, ¿sí? No sé, al comienzo, de cuando haya el caudal 1 en función del caudal 2. Ah, ok, o sea, este punto 24. Sí, a mí me da diferente. Sí, no, Seguro. no, la verdad no. Pero vamos a hacerlo. Pero creo que a varios les dio así, por eso yo dije que sí. Pero bueno, de pronto. Me dio punto 19.4, ¿no? ¿Sí? ¿También Sí, te da? señora, 0,19. Sí, total. Bueno. Lo hacen, entonces todo lo que hemos avanzado solo lo hace una persona y así no se puede. Toca que lo hagamos varios. ¿Será que trabajamos con 3 decimales? Ahí nos daría punto 195. Vamos a hacerlo con 3 decimales. Aunque esto sea con punto 44, pero para que nos quede como más cerquita. Entonces acá sería caudal 1. Punto 195 caudal 2. El caudal 2 daría 0,368. Solo cambia un poquito. 368. Sí, señora. O sea, ahí abajo, cuando despeja ya todo, ya le da caudal 2 igual 0,368. Yo acá me comí uno, ¿no? Ah, no, acá estoy bien. Caudal 1 más caudal 2, punto 44. Caudal 1 es punto 195 caudal 2 más un caudal 2. Y acá, sí tienes razón, ya te entendí. Esto es punto 44, ¿verdad? Y ahora sí digo 1.195 y punto 44 sobre eso. Eso me da punto 36.8, ¿sí? Sí, señora. Ahí, bien. Y el caudal 1, entonces sería ese valor menos punto 44. Y eso me da punto 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. . 0.72. .
Me da 0.0717. Pero sumemos a ver si nos da los .44. Sí, señora, ahí da, exacto. Ahí está, exacto. Ahí está, .44. Listo. Y ahora vamos a hallar la pérdida. Vamos a correr mi super dibujo. Este es caudal 1. ¿Cuánto nos dio? Puse la más difícil, pero bueno, tocaba hacerla igual para probar. La más larga, pues. A mí me da 2.996. ¿También? A mí también, ingeniera. Bueno, si hicimos el largo, ¿por qué no vamos a hacer este cortico para probar, cierto? Vamos a poner el caudal 2. Ya ustedes quedan con el más fácil, que el que sigue, de tarea. Uy, no, eso sí da muy diferente, algo pasó. No puede No, ser. A mí me da 2,973. 2,97. Sí, pues ahí Entonces, al final te va algo, a algo cambiar el puse mal. caudal, ¿no? Sería el caudal 2, ya no sería Algo, lo que estamos algo ahorita, puse sino, mal, el caudal, sí, total. sí, Algo puse mal. O sea, el caudal 2 es .300. 368. y con eso da pérdidas de 2,973 metros. Sí, te cambié. 2,97. Listo. Sí, siempre tenemos ahí unos por decimales. Pero ese es el ejercicio. Entonces, cuando tenemos accesorio, entonces se hace de esta forma, porque esa es una de las preguntas que puede haber. Igual, si yo tengo lo que les decía ahorita, un diámetro de tubería diferente, pues yo con ese diámetro le sumo la que sigue en serie y ese sería igual al otro que yo tengo en paralelo, ¿sí? Porque esa es una de las preguntas que me han hecho y ni siquiera, digamos ustedes, sino por YouTube, es una de las cosas que más preguntan. Porque parece que los videos que encuentran siempre, nunca tienen accesorios. Entonces siempre les causa como la curiosidad y se trata igual. Entonces ya lo hicimos acá. Les quedaría a ustedes para que hicieran la próxima clase. No sé si tienen alguna duda ahí con ese. La única es que no sé, en la calculadora me dio ese 0,195. La calculadora no sé cómo lo efectuó.
Yo creo que ellos colocan en el denominador el 0,0827, lo multiplican por eso y después le tienen que sumar la otra fracción, pero no lo colocan como en función, sino por aparte. Tienen que colocar doble paréntesis. Sí, yo creo que es problema como de la suma. Pero si lo digitan así, tal cual como yo lo puse, da, ¿no? ¿Sí? Dime. Sí, yo creo que ahí están operando mal en lo que están haciendo. Déjame, pues sería ver cómo lo haces, o sea, sería como la única, porque yo creo que si lo operan así, tal cual lo tengo acá, como con este paréntesis, no tienen ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna duda por allá? Ay, se me va a apagar este computador. Virgen Santísima. ¿Pudiste? ¿No? ¿Ya supiste cuál era el error? Explícale a Lisbeth, por favor. Mío. Bueno. Entonces, el que les queda de tarea es este. Sí, sí, no, yo pienso que lo otro es paréntesis. Como que hagan paréntesis y paréntesis. En el sistema mostrado en la figura 310, esta es la figura 310. Esta que acá. ¿Para qué? Pues es necesario transportar 600 litros por segundo hasta el punto D. Este es el punto D. Determine los caudales en cada tubería, o sea que hay que saber cuál es el caudal de la tubería AB, BC, AC, A, E, D, CD. ¿Sí ven? Todos estos son pedacitos diferentes. De cada tubería, sí se asume que el CH, ¿qué es el CH? El coeficiente de Hazen. O sea que aquí vamos a trabajar, creo que por primera vez, con la ecuación de Hazen-Williams, que era 1.6 por 10 a la 5 por la longitud sobre CH a la 1.85 por diámetro a la 4.87 por arriba el caudal a la 1.85. Esa es la ecuación que van a trabajar ahí. CH de 120 para todos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho como que buscaran los CH dependiendo del material? Creo que esa es la del PVC y si no es la de concreto, bueno, por ahí, más o menos. Bueno, pero trabajan con ese CH que es el coeficiente de Hazen para todas las tuberías. Es como si fuera el coeficiente de fricción. El sistema general de tuberías en paralelo se puede analizar considerando dos subsistemas. A, B, C, A, o sea, dos subsistemas es A, B, C, A, o sea, primero trabajar un sistema y luego trabajar A, E, D, C, A, o sea, que cuáles son A, E, D y A, C. O sea, ¿cuáles son los subsistemas en paralelo? Entonces, de una vez, acuérdense que lo importante aquí es el análisis, ¿no? No aprenderme un método. Acuérdense que nosotros estamos haciendo el análisis hidráulico. ¿Qué fue lo primero que dijimos? Lo que dijimos fue que el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. Y cuando eso pasa, entonces tenemos un sistema de tubería en paralelo, ¿cierto? Entonces yo podría decir que acá hay dos subsistemas de tuberías en paralelo dentro de este sistema. ¿Por qué? Porque acá entra un caudal en este nodo A, ¿cierto? Y este caudal se reparte a E, D, pero también se reparte a B, C, pero también se reparte a C,
¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con este caudal que se reparte aquí? A, C, A, B, C. O sea, este caudal que se reparte aquí va a volver a encontrarse aquí, ¿sí o no? O sea, yo tengo una entrada acá, otra entrada acá, digamos que este es de 2, voy a suponer, como para que lo entendamos. Digamos que estos son 2 litros por segundo y este es 1 litro por segundo. ¿Estamos ahí? Y acá corre 1 litro por segundo. Tan, 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 tan. Se encuentra acá. Y acá 2 litros por segundo. Tan, 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 tan. ¿Acá cuánto me encuentro? 2 más 1, 3. ¿Y acá cuántos entraron? Si acá iba 2 y acá era 1. 3. O sea que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿cierto? O sea que este sistema de tubería es paralelo con este sistema de tubería. ¿De acuerdo? Porque lo que entró por acá, que fueron 2 más 1, volvió a salir por acá 2 más 1. ¿De acuerdo? Pero cosas que yo puedo considerar, que ABC tiene un caudal diferente a AC, pero que por CD está viajando la suma de los caudales ABC más AC, ¿cierto? Porque volvamos a nuestra suposición. Por acá iban los 2 litros, ¿cierto? Y por acá iba 1 litro. O sea que por acá, ¿cuánto va? Los 3 litros, ¿cierto? 3. Entonces, los 3 litros. Muy bien. Ahora, entonces, por eso habla de un subsistema de tubería en paralelo. Este lo trabajaría en paralelo. ¿Qué quiere decir que lo trabaje en paralelo? Ah, pues que A, B, C tiene una pérdida igual a C. ¿De acuerdo? Ahora, este sistema de tubería más parecido con lo que aprendimos, ¿cierto? Ese como que lo vemos más similar a lo que trabajamos ahorita. Este AED está en paralelo ¿con quién? Con ACD, ¿cierto? O sea que la pérdida de este sistema es igual a la pérdida de este sistema. Entonces, lo que yo les decía ahorita, la pérdida que hay acá, que sería igual a esta, pero bueno, ok, la pérdida que hay acá más esta pérdida es igual a esta pérdida. Yo no puedo decir que esta y esta son iguales, no porque ni siquiera va al mismo caudal, ¿cierto? Porque por acá va un pedacito de lo que corre por acá, que es uno de los problemas más comunes, de los errores más comunes que yo veo con este ejercicio, que es que suponen que el agua que corre por acá es la misma que va por acá, y no, miren que de acá viene también esta ABC, ¿cierto? Entonces acá la pérdida de ACD sería igual a la pérdida de AED. O sea que esta tubería estaría en paralelo con esta. Y esta está en paralelo con esta. ¿Qué tienen que hacer? Calcular los caudales para AB, BC, CD, AC, AED. Acá está la longitud, 1800, diámetro 60 centímetros de esta. Longitud de 3650 centímetros, toda esta, ¿ok? Toda. 1850 centímetros de esta, 1540 centímetros de esta, y estos datos de aquí, 1545 centímetros, son de esta. Y estos EI generalmente son como cotas, ¿sí? Como posiciones, diferencias de nivel, los marca ahí el librito. ¿Ya? Fácil, lo traen para el jueves. Profe, una pregunta. Ahí, ¿pues haríamos el análisis de los dos sistemas en una sumaria? ¿O se va a dar respuesta para cada sistema? No, una respuesta para cada sistema. Yo necesito que me digas cuál es el caudal. Mi pregunta es cuál es el caudal para AB, BC, CD. Pero creo que entiendo lo que tú me quieres decir. Porque tú lo que preguntarías es, bueno, ingeniera, ¿cuál es la pérdida del sistema? Bueno, entonces las pérdidas sí tendría que, son diferentes para AED. Ahí calcularía una pérdida que tendría que ser, con el mouse, AED, que tendría que ser igual a esta pérdida ACD. O sea, acá calcularía esta pérdida, ¿cierto? Y podría calcular también esta pérdida. Dos pérdidas. Una para este subsistema y otra para este subsistema. Dos tipos de pérdidas. Que serían acumulables,
para esta, digámoslo así, pero igual es entre esta y esta. Sí, la respuesta sería sí, son dos subsistemas aparte. ¿Preguntas? Listo, chicos. La próxima clase entonces me dicen cuánto da. Por ahí llamo a unos. Pueden ser los que llegan tarde. O los que no vienen. No, mentiras. No, igual lo hacen. Y si lo hacen muy bien, ahí los tengo en cuenta. Para el Día del Amor y la Amistad. Listo, chicos. Que tengan buena tarde.